Y estoy feliz que tengo alumnos tan brillantes, que me han superado, pero en todo. Y eso es lo que para mí es un éxito, que mis alumnos me superen. Ese es el éxito. No es que uno siempre sea no. Si yo tengo alumnos que me superen, cumplí lo que yo quise. Tener alumnos que sean mejores que yo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de Un Café con el Experto, este podcast de CITIC. El día de hoy, de verdad que lo digo con toda la extensión de la palabra. Hoy no solamente estoy muy agradecido con el invitado que tenemos, sino que además es alguien a quien yo quiero mucho, es alguien que yo catalogo como un verdadero maestro, uno de los cardiólogos más relevantes que ha dado este país y que de verdad para mí es un gusto extremo que esté con nosotros y que haya aceptado la invitación. Él es el doctor José Fernando Guadalajara Bo, es cardiólogo mexicano, un cardiólogo dedicado y especializado después en la ecocardiografía, de los pioneros de la ecocardiografía de México, y ahora platicaremos un poco cómo fue esa historia, cómo era la ecocardiografía en ese entonces y cómo ha avanzado hasta el día de hoy. Un dedicado también y amante de la insuficiencia cardíaca y un maestro nato, un maestro que muchas generaciones de este país de cardiólogos que hoy todos ustedes conocen, pasamos por las aulas donde el doctor Guadalajara nos tuvimos el orgullo de que nos diera clases y que coordinara todo esto que fue todo el Departamento de Enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología durante muchísimos años. Expresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, ex gobernador del American College of Cardiology en México, como lo dije, exdirector de enseñanza durante muchos años en el Instituto Nacional de Cardiología, un extraordinario cardiólogo, ex premio CITIC, o el primer premio CITIC que se dio, lo destinamos justamente al doctor por la relevancia que tiene en la cardiología mexicana y, como lo digo y reitero, un verdadero maestro para mí, a quien yo quiero personalmente muchísimo y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Bienvenido, doctor Guadalajara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. El agradecido soy yo y el agradecido soy yo porque tú existes. ¿Qué quiere decir eso? Que si fuiste mi alumno, sí, efectivamente, pero ahora nos has superado a todos los que fuimos tus maestros. Y eso para nosotros es un orgullo y por eso ahora agradezco que me hayas invitado. No, al contrario, doctor, de verdad que ahí está el cariño mutuo. Esto lo recibo con muchísimo agradecimiento, estas palabras, y de verdad sabe la admiración que le tengo, el respeto que le tengo y lo mucho que he aprendido de usted. Hoy en día lo aplico en mis pacientes y lo aplico en mi forma de trabajo. Y por eso es un gusto que hoy esté con nosotros para compartir muchas cosas. Sobre todo a mí me interesa mucho que en esta entrevista conozcamos más allá de lo que es el rockstar que ha sido el doctor Guadalajara en México. Y voy a partir un poquitito justo desde el principio y tocaremos un poco de la parte familiar. Sé que es padre de 4 hijos, un extraordinario marido también. Pero, ¿cómo surge el interés del doctor Guadalajara de hacer cardiología? ¿Por qué cardiología? Fíjate, Alejandro, que no te voy a mentir, pero cuando yo era niño, a mí me preguntaron, ¿qué quieres ser? Los niños dicen, pues yo quiero ser bombero,
o yo quiero ser aviador. Yo dije, yo quiero ser doctor del corazón. No sé por qué lo dije, pero lo dije. Y entonces desde ahí, luego estuve en Estados Unidos, fui a estar en una de visitante en un high school americano, porque ahí ya vivían en Maryland. Mi tío era americano, porque era hijo de mi tía mexicana, casada con un americano, y era eh, Charlie Watkins, mi tío, ¿verdad? Y entonces ahí me metió a una secundaria, pero de oyente, pues yo de visitante, pues. Y ahí me hicieron una entrevista en la escuela, porque en ese tiempo un mexicano estar ahí, pues era, no era, allá tan al norte, pues no se veía, pues. Entonces fueron y me entrevistaron. Nos visita un estudiante mexicano y no sé qué. Y a ver, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? No, pues yo quiero hacer la preparatoria y quiero recibirme de médico porque yo quiero ser cardiólogo. Ya desde entonces traía yo eso. Después tuve un extraordinario profesor en la Facultad de Medicina, que era un exresidente del Instituto Nacional de Cardiología. Y fue tan extraordinario profesor que, bueno, me motivó. Y ya cuando estaba yo en tercer año de medicina, llevé mi curso en cardiología, mi curso de cardiología, y ahí me tocaron unos maestros extraordinarios. Y todos estos maestros extraordinarios, pues me motivaron más, y de repente llegó una noticia de la madre Echenique, que era la jefa de enfermeras. En ese tiempo la jefa era monjita del Sagrado Corazón, del Verbo encarnado. Y entonces, que la madre Echenique quiere que a ver, que si hay algunos de los estudiantes que quieran trabajar como enfermeros prácticos. Y yo dije, yo quiero. Y ahí voy y me inscribí a ser enfermero práctico. Y entonces ya gané 1,000 pesos al mes. Y así estaba yo estudiando en mi curso y en la noche, yo hacía guardias de enfermero en la noche, pero como me gustaba tanto la cardiología, estaba en el instituto de Avenida Cuauhtémoc, en el primer instituto de cardiología, y entonces cuando ya recibía mi guardia de enfermero, pues sabía que a quién tenía que darle los chochitos y a quién le tenía que hacer un lavado y a quién, todo eso, todo. Y luego les decía yo a mis compañeras enfermeras, ¿quién ingresó hoy? Ah, pues el señor de la cama tal y el señor de la cama tal. Y entonces yo entraba a las 9 de la noche. Y entonces llegaba con el señor de la cama tal. Y decía, hola señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Pues ya me decía. A ver, dígame, ¿por qué está usted? ¿Por qué está aquí? Ah, no, dice, pues yo estoy porque empecé a tener tal síntoma y me dolía y me faltaba el aire. Ya le eché una microhistoria clínica, ¿eh? Y luego le ponía yo el estetoscopio. Y a ver, aquí, y entonces, aquí tiene un soplo y aquí tiene esto. Y hacía yo mi diagnóstico. Entonces me iba al expediente. Y los residentes que me tocaron, que después eran mis maestros sin que ellos supieran, porque yo veía sus notas clínicas del doctor Martínez Ríos, todos de esa generación. Y entonces decía, pues que tiene un soplo, que esto, que así. Ah, pues sí, ahí está el soplo. Pero además se le escucha un escape diastólico, que ese no lo oí. Y entonces iba, yo regresaba. Y le veía, pues sí, ahí está el S. Y luego yo interpretaba el electro. Me estaban dando mi curso de cardiología. Y entonces yo le sacaba el eje eléctrico, y veía la nota del residente.
Y el residente que tiene el eje para acá y tiene esto para acá. Ah, pero tiene un bloqueo de la subdivisión anterior. ¿Qué es eso? De la subdivisión. Y entonces ya aprendía que era un bloqueo de la... Entonces yo hacía mis microhistorias clínicas con mis pacientes y así me pasé 4 años como enfermero. Ah. ¿Por qué? Porque era desde que estuve en tercer año de medicina, en cuarto año de medicina, en quinto y en sexto. Y entonces, cuando salí a hacer mi servicio social, todavía me tocó una parte del enfermero y luego quise ser preinterno en nutrición porque yo quería ser médico de nutrición porque y entonces pues estudiaba yo y total ya pasé nutrición y luego ya fui residente de nutrición ahí que fue la más maravillosa medicina interna ahí me hicieron médico. Y luego de ahí, pues pasé a cardiología. Pues quería yo hacer pero ya sabía yo 4 años de que había yo estado auscultando niños, ya que había estado auscultando señoras y hombres y interpretado electros. O sea, eso, un día, así como anécdota, estaba yo de aspirante en nutrición. Aspirante, ¿qué quería decir eso? Era el tío del amigo desconocido de la puerta. Ese era el preinterno. Y entonces, pues, estaba yo de preinterno y entonces llegó una paciente con una arritmia. Y entonces, como llegó con una arritmia, estaba el jefe, estaba el residente de segundo, que era así como, había que hablar de usted al residente de segundo. ¿No? Bueno, oiga, doctor, ¿me permite hacerle una maniobra? Sí, hazle, así como no. Pues, las guardias eran muy pesadas. Entonces le hice una maniobra vagal y cuando regresó el residente, dije, ya se puede ir a su casa, mire. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Sí, pues es residente de medicina interna, él. Sí, era de medicina interna. Y luego fue psiquiatra, o sea, llevaba otro camino. Y entonces, ese fue una. Y luego otro caso diabético que estaba en la unidad de terapia intensiva y muy grave. Y entonces, llegó el electro y me dice el residente, bueno, pues, pon la nota del electro de lo que tiene ahí y todo. Sí, que tiene un infarto anterior y que no sé qué. Bueno. Y entonces, los sábados se presentaban las autopsias en Petit Comité con el doctor Rojas Nátera, que era un gran patólogo. Y ahí se presentaban pero en Petit Comité nada más a los residentes y eso. Y entonces leen la historia clínica y entonces, porque ahí decía en la nota que el residente puso en la nota que se había muerto de un infarto anterolateral extenso, porque yo le había puesto. Y entonces, llegó el cardiólogo de nutrición y dice, no, pero este no tiene infarto. Dije, trágame tierra. Pues estaba yo ahí y estaba el residente de tercero. Dije, me van a colgar porque era la nota del de tercero. Tú no ponías notas. Y estaba yo, dije, estaba temblando. Y total, cuando sacan la autopsia, el doctor Rojas, el patólogo, dice, pues tiene un infarto anterior extenso. No. Y el cardiólogo había dicho que... Y entonces al que escribió la nota le dijo, oye, ¿cómo sabes? Yo por acá. Sí, qué bueno. Y así fue la cosa. Y después entró al Instituto Nacional de Cardiología y cómo, porque ahí quisiera, o sea, la época en el instituto y la enseñanza en el instituto ha cambiado mucho. Primero, habían los residentes oficiales y los otros residentes, o eran los becarios. Ayudantes voluntarios se llamaban. Ayudantes voluntarios, y eran muy pocos los residentes, digamos, oficiales. 12. Y 12 residentes. 6 de primero y 6 de segundo. O sea, 12 todos. No. Hoy creo que son 90, 100 residentes en los 3 años de cardiología. Pero, por eso era muy difícil entrar al instituto. Claro.
Porque eran 6 residentes y seis Sí, sí. ¿sí? Sí, sí, era muy, muy complicado, era muy competido. Y, y cómo, porque la enseñanza ha cambiado y a usted le tocó este cambio generacional fuerte. Todos sabemos que un poco la medicina en el instituto tenía esta estructura un poco militar. Ya hablamos de que en ese entonces la medicina en general había que hablarle de usted a alguien que era un año mayor que uno en la carrera. O sea, un R2, el R1 le tenía que hablar de usted. Pero el instituto particularmente se ha caracterizado o se caracterizó por este tipo de enseñanza muy, pues muy con sangre, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Cómo fue Pues que usted vivió esa parte de residente? no, no, al contrario, fíjate que no. Lo que pasa es que los maestros que a mí me tocaron eran extraordinarios. A mí me tocó el doctor Carral, por ejemplo, el doctor Carral, el maestro Chávez. Me tocaba grandes cardiólogos que existían en el instituto y a mí me enseñaron a auscultar el corazón, a interpretar los electrocardiogramas. Estaba el doctor Sodi Payares, estaba el doctor Medrano, todos eran unos gigantes ahí. Estaba el doctor Rafael Méndez, un gran farmacólogo, en fin. Entonces, y además tenía, cuando era uno del instituto, ellos eran como tus papás y no eran así no era tan rígido. Como éramos menos gente, eran estrictos, pero no eran agresivos. A mí me tocaron unos maestros extraordinarios y entonces la enseñanza fue tutorial. Entonces aprendía, y luego el residente de tercero le enseñaba al de segundo y el de segundo al de primero. O sea, la residencia de cardiología, y como no eran tantísimas gentes, eran pocos pacientes y todo, tenía uno tiempo de hacer las historias clínicas muy completas, en fin, de ver al enfermo. Y, y por eso fue que la residencia de cardiología fue extraordinaria. Me tocaron grandes maestros a quienes yo les aprendí, pero con el aprendizaje subliminal, que es uno de los más importantes. ¿Sabes cuál es ese? Tú ves cómo llega vestido el profesor. ¿Tú ves? Tú no puedes andar sin corbata. Todos teníamos que andar de uniforme, de corbata. La presentación era fundamental. Luego, el trato del enfermo. Tú veías cómo trataban los médicos a los pacientes de usted por su nombre. Esa es la enseñanza subliminal. ¿Cómo escribían las historias clínicas? Sin faltas de ortografía. Me explico. ¿Cómo hacían bromas? Nunca con vulgaridades. Luego, cuando tú preguntabas algo, el profesor te lo contestaba. No te decía que eras un débil mental, que no sabías nada. Entonces fue otro tipo de enseñanza. Esa enseñanza que a mí me tocó verdaderamente fue gloriosa porque uno, por eso querías a tus profesores muchísimo y a tus residentes que estaban arriba de ti, los recuerdas con mucho afecto, con mucho cariño porque te enseñaron los mismos residentes. No. Entonces fue una residencia muy bonita. Y luego la parte de la subespecialidad con ecocardiografía, que en ese entonces no sé si como tal ya existía formalmente esta subespecialidad o más bien en el camino se fueron haciendo los expertos de la ecocardiografía. Ahí nació la ecocardiografía. La ecocardiografía, a mí me pusieron en el departamento de fonocardiografía, que era de oír el corazón. Entonces aprendimos a auscultar como nadie, ¿sí? Y luego el fonocardiograma desgraciadamente desapareció por una razón, porque tú veías lo que oías. Por ejemplo, palpaba yo el ápex y me decía el profesor, tiene un cuarto ruido. ¿Cómo que un cuarto? A ver,
Mira, tiene un doble levantamiento, uno presistólico y uno sistólico. Ve que en el pulso, con el pulso, el levantamiento primero está antes del pulso. Decías, ¿lo oíste? ¿Lo sentiste? Sí, claro. Claro que no había sentido nada, ¿no? Pero hacías un apexcardiograma y el fonocardiograma y veías el cuarto ruido registrado y cómo la onda del cuarto ruido hacía un levantamiento importante y luego venía el levantamiento de la sístole. Entonces lo volvías a palpar. Decías, sí. Era la mejor forma de aprender a explorar el corazón. ¿Y por qué desapareció? Porque eso nunca me lo expliqué. Yo sí te lo voy a explicar. Cuando llegaron los nuevos residentes, bueno, pero para esto el ecocardiograma llegó a cardiología en 1974. Fue el primer eco que llegó. Y entonces fue mi primer año de adjunto, 74. Y entonces, pues yo tenía una carrera muy de fono. A mí el maestro Espino Vela, que fue el director cuando yo estaba, me llevó ahí porque me dijo, yo quiero que usted suceda al doctor Fischleder. El doctor Fischleder era el jefe de fono, y porque el doctor Fischleder no es eterno. Entonces, quiero que usted forme parte de eso, porque cuando se retire el doctor Fischleder, usted sigue en el departamento. O sea, estaba preparando ya desde entonces para esto. Y entonces, así fue como yo llegué al instituto. Y ahí empezó el ecocardiograma. Y el ecocardiograma, bueno, pues ahí aprendió desde el modo M, luego el eco bidimensional, luego el eco Doppler, luego el eco transesofágico, y luego, así fue en toda la década de los 70s y 80s. Y entonces, a mí me tocó esa época donde yo aprendí desde el principio. Yo publiqué mi primer libro de ecocardiografía en 1985. ¿Sí? Y entonces era la cosa. En ese tiempo, cuando estaba el eco, fue cuando empezamos nosotros, teniendo el antecedente del fono, el eco. Y entonces hubo alguna persona que dijo, el fono no sirve para nada porque el eco es mejor. Y cuando tuvo poder, desapareció todos los fonos del instituto, todos. Y entonces ya nomás había eco y dejó de haber fono. Fue un pecado grande porque el fonocardiograma, el eco es muy superior al fono. Pero el fono es la forma más importante para aprender a explorar el corazón. Porque se podía sacar pulsos carotidios, pulsos yugulares, pulsos de todos. Entonces uno veía lo que oía. Entonces es como uno aprende. ¿Sí? Y por eso desapareció el fono. Sí, qué triste, porque sí, a nosotros todavía nos tocó estudiar, no en el fono, ya no existía el fono como tal, pero sí en los libros, en el libro de Fischleder, y correlacionar justo, o sea, uno entendía un poco más, era como un dibujo de lo que uno estaba escuchando, ¿no? Y entonces eso hacía que uno entendiera mucho mejor lo que estaba pasando, era mucho más útil. El eco es muchísimo más completo que el fono, pero para explorar el corazón no hay ningún otro procedimiento mejor que el fonocardiograma. Por eso mi libro, si tú lo ves, tiene fonocardiograma de todos los soplos que existen en cardiología. Uh-huh. Tiene ecocardiogramas de todas las patologías que tiene. Y entonces, ¿por qué? Porque el fono uno lo ve. Ve uno el soplo, ya se lo imagina en la mente. Y entonces por eso es que el fono era extra para aprender a explorar el corazón. Y ahora que toca este punto importante que es el libro, para decir, todo el mundo conoce al doctor Guadalajara, pero para aquel perdido que no lo conozca, el doctor Guadalajara, voy a comprometerme con lo que estoy diciendo, por lo que lo va a escuchar mucha gente, pero el doctor Guadalajara hizo el libro
de pregrado, vamos a decir, porque hizo un libro de cardiología, pero que se utilizó en pregrado, creo que el que más se utilizó o se utiliza, porque la verdad es que no estoy empapado ahorita, en las escuelas de medicina de este país. Y eso lo hizo y lo puso a usted en una posición que yo lo dije en forma chusca hace rato y lo repito, en uno de los cardiólogos más conocidos y de repente fue esto como un rockstar. Y yo lo recuerdo muy bien porque cuando yo estaba en sexto año de la carrera, en mi servicio social, hubo un evento que no recuerdo bien que era así una inauguración o una clausura de algún evento académico. Estaba en ese momento en investigación y estaba en la UNAM y usted fue al auditorio de la UNAM, se llenó el auditorio de la UNAM, dio la plática, no me recuerdo si era de inauguración o de cierre del evento, y de verdad que era un rockstar porque era el que uno veía en el libro, que era el libro del doctor Guadalajara, en persona, ¿no? Y es la primera vez que yo lo vi en persona en mi vida, y muchos de los estudiantes que estábamos ahí, pues nos acercamos a que nos autografiara el libro, a que nos lo firmara, a que nos lo dedicara, ¿no? Porque era verdaderamente este boom que hubo y que yo creo que usted lo tiene muy claro, que el libro a usted lo proyectó de una manera muy importante, porque no creo que haya habido un libro más conocido de cardiología por todo estudiante de medicina que el libro del doctor Guadalajara. Pero ¿Cómo, fíjate, cómo surgió esa idea y cómo no, fue? te voy a decir, realmente yo no soy eso que tú dices. Lo que, ¿sabes? El editor del libro es al que le tengo mi más grande agradecimiento, mi más profundo agradecimiento, porque todos los libros que ha hecho Francisco Méndez Cervantes, que es el que edita mi libro, todos los libros que él ha formado, los distribuye él, los distribuye en todos los libros, es cosa del editor. Esa es la razón de por qué se conoció tanto mi libro, no por mí, sino porque los distribuyó en toda la República desde el principio. Tan es así que te voy a poner otro ejemplo. Yo escribí un libro que me gustó muchísimo, le tuve mucho cariño, que se llamaba Historia Clínica. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el título, pero fue un libro que eran 1000 preguntas de cardiología, 1000, con 1000 respuestas de cardiología, 1000, todas con citas bibliográficas. Entonces yo hacía preguntas de cardiología y entonces el cardiólogo tenía que leerlo y contestarlas. Y luego de contestarlas, ver la respuesta correcta. Y entonces ves si estaba correcta la respuesta, que sí que lo sabía muy bien. Y si no estaba, ahí estaba la cita bibliográfica de dónde había yo sacado eso. Era un libro de enseñanza extraordinario. Y ese no te voy a decir la editorial porque nunca lo distribuyó. Teóricamente era la editorial más famosa en México en ese tiempo, pero no lo distribuyó. Ese tuvo una edición. Jamás nadie lo conoció. Ese lo quiero mucho porque es un libro muy bonito, porque se pregunta de exploración, de tratamiento, de cateterismo, de cirugía, de todas las enfermedades del corazón. Todo. Es un libro es de 1000 preguntas Sí, claro. y 1000 respuestas. Y el libro no se conoció. Y la calidad también del libro de cardiología es muy buena. No es nada más la distribución del editor, pero la calidad de verdad de fondo es muy buena y con estos detalles que uno sigue, como el fonocardiograma, que puede uno entender como Todos usted. los fonos los pongo porque cuando tú ves que dices un soplo de insuficiencia aórtica y lo ves, tú te lo imaginas. Claro. Y cuando lo vas a oír, lo oyes. Y si ves un soplo de estenosis aórtica, lo ves y ahí está. Y hace algunos años escribí un artículo que se llama el
el arte de la exploración, el arte de la auscultación del corazón en vías de extinción. Así está, es un artículo muy bonito que escribí y vi qué fue lo que se logró cuando las gentes sabían explorar y cómo se fue deteriorando la exploración clínica. Y claro, el eco es una maravilla, pero no, si estás en Tinguindín el Verde y eres cardiólogo y no sabes explorar, pues estás perdido. Sí, mientras que si sabes explorar, puedes mandar a cualquier persona a donde lo necesite. Y entonces, y eso es que cuando se pierde la exploración física, y puse el corolario que decía, el arte de la exploración se estará perdiendo a tal grado que ahora el estetoscopio sirve solo como identificación. Si una paciente de blanco es mesero o si es, ¿cómo se llama?, técnico de automotriz o si es cocinero, se diferencia de un médico porque el médico también está de blanco pero tiene un estetoscopio en el cuello y así dicen, ese es doctor, aunque ya el cardiólogo no sepa para qué sirve eso. Es cierto, se pierde. La tecnología avanza, se sustituye un poco esa parte de la clínica, aunque no debería, porque la base y en es que como es la forma como uno puede orientar el estudio del enfermo. Claro. ¿Qué necesita, no? Y además es el primer contacto. No es lo mismo pedir un estudio basado en o sea, para confirmar el diagnóstico que uno tiene, que un estudio para saber qué es lo que el paciente tiene, que es muy distinto. Uno debe de pedir un estudio para confirmar. ¿Qué necesitas buscar? ¿Cuál es tu duda? Claro. ¿Cuál es tu duda? Dices, ¿tiene un retumbo o es un cuarto ruido o es un mixoma? Sí. Si no basamos en clínica las cosas, entonces ya dónde. pides los estudios orientados a tu exploración física. Sí. Ahora, ¿hay algún médico que usted, cardiólogo evidentemente, que usted recuerde o que usted admire mucho? O sea, que haya admirado muchísimo, que diga, a esta persona la admire por su sabiduría o por su forma de... ¿A quién? ¿Quiénes son los que...? Muchos, pero el más grande de todos ese es el maestro Ignacio Chávez. La razón es la siguiente, es que ahora cuando escribí una biografía del doctor Chávez, la terminé diciendo, ¿cómo fue posible que un hombre pudiera hacer tantas cosas trascendentes en tan solo un periodo de vida? Así. Es que es extraordinario el maestro Chávez. Yo fui de la última generación que estuvo con el maestro Chávez. Y era desde el trato al alumno. Un día, te voy a poner una anécdota que estuve con el maestro Chávez. Me mandó, en 1974, no fue en 74, fue en 79. Estaba yo en Fono y el doctor, la secretaria, que vaya usted a la dirección porque el doctor Chávez lo está esperando. Dije, el doctor Chávez. Dije, ¿qué hice? Entonces me fui y dije, ¿qué hice mal? ¿A qué horas llegué tarde? ¿A quién le hablé mal? ¿Qué hice? ¿A quién iba yo? Dije, qué muy... Ya, bueno, buenos días, maestro. Dice, pase, doctor Guadalajara. Me hablaba de usted. Entonces ya dice, ¿no ha pensado a dónde quiere usted irse a estudiar a Estados Unidos? ¿Qué quiere usted estudiar en Estados Unidos para que no haya aquí en el instituto? Me agarró, pero sí. Le dije, pues sí, maestro, mire, yo quisiera ir a la Universidad de Davis, porque ahí está el doctor Dinty Mason,
y ahorita es el que está haciendo unos estudios maravillosos de insuficiencia cardíaca. Dice, bueno, doctor, muy bien. Entonces ya me iba yo yendo y me dice, doctor, venga tantito. Mire, aquí está este libro que acaba de escribir el Colegio Nacional con mis discursos, se lo regalo y lo tengo dedicado por él. Pero si vieras qué dedicatoria tan bonita. Bueno, 3 palabras, 4 palabras. Eso me selló de por vida para la cardiología. Sí. Entonces, eso, no, pero hubo grandes admiraciones por don Rafael Méndez, que fue un gran señor, por Alanís, por los doctores que me enseñaron a auscultar el corazón, a explorar. Tenía yo, cuando estaba uno en la consulta externa, estaban los adjuntos con uno. Entonces uno llegaba y se veían primero los pacientes de primera vez. Entonces uno le leía la historia clínica al adjunto, en la historia clínica de primera vez, ya. El adjunto le llegaba con el paciente, le hacía 3 preguntas y lo auscultaba. Y luego interpretaba el electrocardiograma. Y luego cuando veía que lo que había uno auscultado, dice, mira, el soplo que tú ves es esto y lo otro, pero no, mira, por esto y por esto. Mira, ven a oírlo. Ah, sí, es cierto. Y el electro, mira, esto no, porque le falta, que le sobra, aquí te hubieras hecho esto. Era enseñanza tutorial. Sí. Te enseñaban los adjuntos. Entonces, pues mi agradecimiento eterno, ¿no? Para ello, por eso es que nos hicimos cardiólogos. Las gentes de mis generaciones, ¿no? Desde antes y hasta, tú ves las generaciones de cardiólogos, los extranjeros, fueron grandísimos clínicos, grandísimos cardiólogos en España, en Inglaterra, en todos lados, porque iban, y el Instituto Nacional de Cardiología era lo máximo en ese tiempo. Sí. Y luego usted, pues, se involucra muchísimo y por muchos años en enseñanza. ¿Cómo nació esa pasión de decir, ahora yo quiero enseñarle? Porque muchos, como usted, se instruyeron con esos mismos cardiólogos, muchos estuvieron en la misma época, les tocaron los mismos profesores, pero no dedicaron gran parte de su vida y gran parte de su tiempo del día a día a enseñar a los demás. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque un día, cuando yo estaba estudiando, estaba yo en primer año de cardiología, entonces me compré el libro del Friedberg, porque era el americano más conocido y todo. Y total, yo dije, voy a estudiar insuficiencia cardíaca porque este es el mejor libro. Entonces, ya llevaba yo 52 páginas, me habían explicado todo, pero todavía no iniciaba qué decía de insuficiencia cardíaca. Y luego, cuando me dicen el gasto cardíaco, y yo quiero ver qué es el gasto cardíaco, pues es una fórmula muy sencilla, VO2 sobre diferencia arteriovenosa. A ver, gasto cardíaco, litros por minutos. VO2, volúmenes por ciento. Aquí tiene tantos volúmenes por ciento y aquí tantos volúmenes por ciento. ¿Por qué sale litros por minuto? No entiendo. No entiendo. Dije, a ver, bueno, entonces me fui a los libros de fisiología, al Rushmere y a todos los libros. Y entonces, no, es que cuando van entrando es como un trenecito que van entrando los pasajeros. Y cuando salen los pasajeros, pues tiene más pasajeros que cuando entró. Esa es la diferencia arteriovenosa. Sí, nada más que yo no entiendo por qué son litros por minuto. Son por volúmenes por ciento. Y este es por volumen por minuto. Tuve que pedir
el artículo de Fick a la Biblioteca de Washington, que por favor, el artículo de Fick, pero por favor, no en alemán, porque es de 1840. Entonces, yo quiero saber, por favor, en inglés, porque en alemán no. Lo leí y en una página te dice que es un sistema depende de la concentración y dilución. Nada más. Bueno, ahí dije, yo voy a escribir un libro porque los libros, lo que uno debe saber, no lo explican. Y entonces, cuando escribí mi primer libro de cardiología, entonces puse unos dibujitos ahí para explicar cómo era el gasto cardíaco con números, para ver por qué salían litros por minuto. Y así fue como fui cuando quise explicar el estrés. Dije, ¿qué es el estrés? El estrés sistólico, el estrés diastólico. No, miren, es la ley de Laplace, hombre, es muy sencillo. A ver, el estrés es igual a la presión por el radio sobre el espesor. Digo, pero ¿cómo es? ¿Qué es el estrés? Y entonces, bueno, hasta que lo pude entender, me costó mucho trabajo entenderlo, pero ya cuando lo entendí es una cosa muy sencilla. Dice, es como si uno infla un globo y conforme sopla uno, aumenta el radio de la cavidad. Si le aumenta más el radio de la cavidad y el área y la presión, se aumentan las dos. ¿Y qué le pasa al espesor de la pared del globo? Se adelgaza. Eso quiere decir que la presión y el radio es directamente proporcional al estrés y el espesor de la pared es inversamente proporcional. Bueno, pues tienes que explicarlo así para que el alumno que no nomás es la fórmula, claro, sino explicarle con bolitas y palitos para que entiendan, porque si no es como querer enseñarle a un niño a hablar cuando tiene 9 meses. Dicen, este niño es débil mental, no sabe, no entiende. Es así, hombre. No estás en el momento para aprender. Claro. Entonces, por eso, todas esas cosas yo las fui descifrando. Entonces, yo creo que lo que probablemente es atractivo es que entienden cosas que en otras partes no se entienden. A ver, el aliasing en el Doppler. ¿Qué es el aliasing? Entonces, fue una figurita en donde las vueltas de un camión van hacia adelante y cuando uno ve parece que van hacia atrás. Dices, ese es el aliasing. Mi no entender. No entiendo qué es. Entonces, a explicar el aliasing. ¿Me explico? Entonces, todas esas cosas las voy explicando en el libro. Claro. Pero y por eso fue que me gustó la enseñanza. ¿Cuántos años dedicado a la enseñanza en el Instituto de Cardio como en el departamento de la Dirección de Enseñanza? Pues bueno, sí, digo, lo que pasa es que a mí me gustó desde que era yo, desde que era yo residente, fíjate, que los primeros alumnos que tuve fueron los de la Universidad La Salle. Y entonces, desde ahí fui profesor de la Universidad La Salle también muchos años, como 10 años, o no me acuerdo si más o menos. Y ahí me gustó, y luego, ya cuando pasé a cardiología, pues me apasionó más eso, ¿no? Y luego, cosas que el maestro Chávez decía y que no entendíamos. Y entonces me puse yo a intentar entender, y así fue como me fue gustando eso. Y la enseñanza por eso, decir, no es que al que le estoy enseñando no es que sea débil mental. Lo que pasa es que hay que explicarles las cosas.
Y la última que te voy a decir, nunca me gustaron las matemáticas. ¿No? No, porque los maestros que tuve en secundaria me decían, vamos a hablar de la ecuación de tal cosa. Y te ponían toda la fórmula, pero no te explicaban de qué quería decir cada Cada evento, variable, sí. cada variable, y entonces pues no entendías nada. Y no es que seas débil mental, es que la enseñanza es eso, enseñar cosa por cosa de lo que vas a explicar. A la par de esta pasión que lo conocemos todos como cardiólogo, está en la otra parte, en la vida privada. ¿Hay algún hobby, alguna pasión, algo que a usted le haya gustado mucho en términos de no cardiología, sino en términos de relajación, de hobby, música, arte, La algo? música. Si yo no hubiera sido médico, yo hubiera sido músico. La música Y, me ha gustado toda mi vida. Eso es. y aprendió algún... Yo, yo aprendí líricamente, pues, aprender líricamente pues es no aprender, porque eso no es aprender música. Pero tocaba yo guitarra, quinta guapanguera, charango ecuatoriano, cuatro venezolano, así. Aprendí, pero de oído. Eso no es aprender, porque eso cuando se lo sabe uno de memoria, pues se puede. Pero si quiere uno componer algo pues no sabe uno solfeo, si no sabe uno la técnica, es muy difícil. ¿Cuánto se tarda uno en aprender a tocar el piano? Ujú. Bueno, y hablando de eso es lo mismo. Qué bueno Que que lo salió. tocaste, porque eh, en un artículo que escribí sobre la auscultación, digo que para aprender a auscultar el corazón necesitas saberte el ciclo cardíaco y luego, cuando oyes los soplos, tenerlos en tu mente y toda la fisiología la tienes en tu mente y eso es como oyes y como aprendes a auscultar. Y entonces puse ejemplo de Beethoven. Beethoven compuso su maravillosa novena sinfonía de Beethoven, novena, lo máximo, estando completamente sordo. Él nunca escuchó la novena sinfonía de Beethoven. ¿Qué quería? Que en su mente tenía todas las notas y entonces escribió lo que le correspondía a cada instrumento de toda la orquesta, cada voz de lo que era la contralto, la soprano, el tenor, el barítono, y así hizo la parte coral de la novena sinfonía, de la Oda a la Alegría, la hace, y como completamente sordo, es que tiene uno, y en la auscultación del corazón es eso, tener en la mente, por eso el fono es tan importante, porque cuando uno ve lo que escucha, ya cuando lo tiene uno, aprende uno a auscultar. Sí, le da otra dimensión. Entonces, la música, y esto, bueno, al final sí, aunque sea lírico, pero aprendió a tocar guitarra, etcétera. Sí, Eso, la guitarra que es un instrumento increíble porque, precioso, porque además lo puede llevar uno precioso, a cualquier lado, a diferencia del precioso, piano. precioso. ¿A usted le gusta o se considera bohemio? ¿Le gusta la parte de tocar, de, Sí, de amistad? sí, pues Sí. cuando era yo adolescente, desde adolescente, nos juntábamos y llevábamos las serenatas, y luego cuando la, la época de la música folclórica, cuando estuvieron los folcloristas, que eran un grupo extraordinario de música folclórica, yo fui alumno de los folcloristas, ahí me enseñaron a tocar jarana jarocha. Y entonces, y luego tuve toqué charango también. Y un día esta es otra anécdota,
cuando fuimos a Chile, nos invitaron a un curso de cardiología en Chile y había varios chilenos del instituto y entonces nos invitaron a nosotros. Y entonces me dice uno de ellos, oiga, doctor, dice, y aquí hay uno como usted que le gusta mucho la música, y entonces yo creo que van a poder tocar juntos. Dale, claro que sí, le dije, por supuesto. Y ya llegué allá, y efectivamente, una de las doctoras, su esposo, era el interpretante de charango de los Inti Illimani, y yo no sé si los hayas oído tocar. Si tú oyes tocar, esos tipos son los más virtuosos que hay en la vida y tienen la música más hermosa que tú hayas podido oír. ¿Sí? Y dije, no, pero con este tipo voy a tocar, por supuesto que no. Le digo, no me voy a poner. Bueno, ya estábamos ahí y me regaló, nos hicimos muy amigos y me regaló su libro de charango, este cuate y me dice, ¿cuándo te vas a ir? No, pues que me voy mañana. No, no te vayas porque mañana tenemos una tocada con los Inti Illimani. Y le dije, me quedo. Entonces me quedé y entonces un concierto extraordinario y ahí estaba Pablo Milanés cantando con los Inti Illimani. Entonces fue una cosa maravillosa. Entonces esa cosa ha sido muy bonita. Qué padre, qué padre. ¿Y de deportes alguno que le haya gustado? ¿Sigue algún deporte? ¿Mandé? ¿Algún deporte? ¿Sigue algún deporte? ¿Le gusta algún deporte en especial? Sí, de muy joven hice gimnasia a manos libres. Hice gimnasia, pero pues nada más así como de gusto, ¿no? Y luego jugué fútbol americano. Okay. Estuve, pero nada más en intermedia, porque pues ya yo estuve en la preparatoria y ahí estuve en tercera y luego en intermedia, y de intermedia ya entré a la Facultad de Medicina. Pero para esto estuve yo en la preparatoria en San Ildefonso, fue la mejor preparatoria de mi vida. Entonces se conjuntaron muchas cosas, ¿no? Qué padre, qué padre. ¿Alguien de su familia es médico también? Mi tío abuelo, es decir, es el primo de mi abuelo. Es tío segundo, ¿no? Sí, mi tío, el primo de mi abuelo, tío tercero. Mi abuelo era el papá de mi papá. Sí. Y su primo era Alfonso Guadalajara. Tío abuelo. Okay. Y Alfonso Guadalajara fue un gran médico general de su época. Sí. Y lo sé yo, porque cuando yo entré a la Facultad de Medicina, todo el mundo, ¿y qué eres del doctor Guadalajara? ¿Qué eres hijo del doctor Guadalajara? No, es mi tío abuelo. Y entonces, pues entonces vas a tener que ver, porque si quedas mal, qué bárbaro, le vamos a decir a tu tío. No. Así me pasa también con un entonces, tío. Toda la carrera me anduvieron ahí, como mi apellido es así, medio folclórico, pues, entonces así. Pero ninguno de sus hijos siguió la carrera de medicina. No, a mis hijos es extraordinario. Sí, bueno, ahorita te voy a decir, ahorita qué bueno que me preguntas eso, porque uno de mis hijos es un pintor. Es un pintor extraordinario. Es muralista. Hace arquitectura, pintura, escultura, cerámica, todo. Es un tipazo. Se llama Víctor. Gaby, mi hija Gaby, vive en Nueva York. ¿Y a qué crees que se dedica? No tengo ni idea. Es laudera. ¿Sabes qué es eso? Se dedica a construir instrumentos musicales de cuerda. Violín, cello, contrabajo, viola da gamba. Y allá es muy exitosa, le va muy bien allá. Ellas son... Entonces, la mamá era muy artista, pero muy artista así como para la pintura y eso. Sí. Y a mí me gustaba mucho la música. Bueno, pues entonces, como que tiene de los dos. Sí. ¿Y los otros dos hijos, los menores, no tampoco médicos?
Pepe, mi hijo el El grande, grande. fue extraordinario. Tenía una facilidad para la música extraordinaria. Un día que yo estaba con el cuatro venezolano y no me salía un golpe, y no me salía un golpe, y él se dedicaba a otras cosas, ¿no? Y entonces ya creo que ya lo tenía yo aburrido, y entonces me dice, bueno, ¿qué es lo que no puedes hacer? A ver, pues, ¿qué quieres sacar? Y entonces le puse la cinta de lo que estaba yo tratando para que la oyera, agarró el cuatro y dice, mira, papá, es así, ahí está. Me enseñó las notas de cómo debía de las pisadas. O sea, era genial para eso. Claro. Sí. El éxito siempre viene acompañado de dos polos, porque usted ha sido un cardiólogo muy exitoso y también, no solamente en la parte de enseñanza, en la parte académica, sino también en el tema del éxito en la medicina privada. Y el éxito siempre viene acompañado de dos caras de donde se vea. Y siempre el éxito genera, a veces, genera eh, ciertos rencores, ciertas envidias, etcétera. Y yo, me consta, eso no me lo va a decir usted, me consta que mucha gente en algún momento de la trayectoria le ha tenido cierto recelo o no ha sido del mayor agrado, y es lógico, es parte del éxito. ¿Cómo hoy a alguien un cardiólogo que se está formando, un cardiólogo joven, etcétera, cómo puede o cuál sería el consejo con la experiencia después de haber pasado por todo esto? ¿De qué hacer? ¿A hacer caso omiso? ¿Cómo lo enfrentó A usted y ver, cuál sería la opinión del primera sabio? cosa, a cualquier joven o al médico. A cualquier persona. Cualquier persona, lo que creo que debe de ser, eh, primero, la verdad, se necesita una educación muy importante de la madre primero y luego del padre. ¿Por qué de la madre primero? Los primeros 5 años de la vida de una persona son absolutamente de la madre. Es una educación extraordinaria. Y después del primer, entonces viene el padre. Y nuevamente la enseñanza subliminal. Tú vas a hacer lo que ves que hace tu padre. Si ves que le pega a tu madre, pues tú vas a ser golpeador. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte es educación. Cuando es una educación de los principios morales importantes y tú los adquieres, tú vas a ser una gente buena. Cuando creces y llegas a hacer cosas, lo que tú dices, no somos monedita de oro. Entonces te atacan hasta por lo que no, ¿verdad? Pero yo creo que tienes que seguir adelante, no hacer caso, no enfrentarlos y tú demuéstrate a ti mismo lo que puedes y lo que quieres hacer. No trates de demostrarle a los demás. Demuéstrate lo que tú quieres hacer sin dañar a terceras personas, desde luego, ¿no? Yo creo que eso es lo más sano. Yo, si quieres que te diga una cosa, Alejandro, yo he sido muy feliz en mi vida, muy feliz, ¿sí? Y tengo altas y bajas como todos hemos tenido, de todos tipos. Se murió mi hijo más grande, el más grande se murió, digo, para mí fue un golpazo brutal. En fin, ha habido muchas cosas difíciles, pero creo que tenemos que seguir en la vida con el bien, sin desearle el mal a nadie, sin nada, ¿no? Tú compárate contigo, no te compares con ninguna otra persona. Claro. Esto que dice que yo he sido muy feliz, eso es lo que todos buscamos, ¿no? Al final, el ser felices en esta vida, de acuerdo a la felicidad y al contexto que cada quien le pone a lo que es para esa persona el poder ser feliz.
Y si usted volviera a nacer, ¿cree que volvería o le gustaría volver a ser cardiólogo y volver a hacer todas las cosas como las hizo? ¿Haría algo distinto? No, fíjate que yo hubiera querido hacer esto. Qué bueno, eso es muy, muy, Sí. muy padre. Llegando al final de la entrevista, siempre hacemos una pregunta importante porque nos gusta aprender de las experiencias de los demás en el sentido clínico y a todos nos ha marcado uno o varios casos. Muchos casos pueden marcar a un médico y sin duda usted tiene muchos casos que recordará interesantes, importantes, con un buen o con un curso no tan bueno, pero que lo marcaron y que le hicieron aprender. ¿Algún caso que usted recuerde que quisiera compartir con nosotros, que fue un caso muy relevante en en su trayectoria de cardiólogo? Bueno, la verdad ha habido muchos, ha habido muchos, pero eh, pues quizá uno fue el que querían operar una viejita del corazón, pero era una señora de 83 años. Y entonces su hija de 60 la llevó a una segunda opinión y entonces fue conmigo. Dice, doctor, mire, a mi mamá ya le estudiaron, ya le hicieron fonocardiogramas, ya le hicieron todo, y tiene lesiones en la válvula aórtica y en la válvula mitral, y quieren operarla a corazón abierto y cambiarle la válvula mitral y la válvula aórtica. Pero no, no es muy peligroso, doctor. Eso fue por lo que me fue a preguntar la Uh -huh. señora. Tenía 83 años la señora. Digo, no, pues sí, sí es muy peligroso. Pero dije, déjeme verla y a ver de qué se trata. Entonces le hice la historia clínica y al explorarla encontré que el soplo de la estenosis aórtica no era en el foco aórtico, sino que era más bajo. Y entonces estaba por el cuarto espacio intercostal y entonces le hice una maniobra de Valsalva y vi que el soplo se hizo muy intenso con el soplo, con la maniobra de Valsalva, con la fase de presión. Entonces dije, esto no es estenosis aórtica. Tenía datos de hipertrofia ventricular izquierda en el electro con sobrecarga sistólica. Y entonces dije, no, pues voy a hacerle un eco porque este no es una estenosis aórtica valvular. Esto así se comporta la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Entonces le hice un ecocardiograma y en el ecocardiograma efectivamente demostré que tenía una estenosis subaórtica dinámica, una miocardiopatía obstructiva con un gradiente de 200 milímetros de mercurio. Era una cosa muy grave. Y al hacer ese diagnóstico, fui con mi amigo el hemodinamista, con mi amigo Jorge Gaspar, y le dije que por favor le hiciera una ablación de la primera septal, que es el tratamiento de esta malformación. Y efectivamente le hizo una ablación y entonces el gradiente, para esto se le hizo angiocardiografía ventricular que tenía una insuficiencia mitral muy grave y que tenía una presión, un gradiente de presión con la maniobra de Brockenbruch, tenía 200 milímetros de mercurio de gradiente. Uh -huh. Y entonces le hizo la ablación y antes de salir de la intervención con el cateterismo, pues le midió las presiones de ventrículo izquierdo y aorta, le provocó extrasístoles, y entonces quedó con un gradiente de 20 milímetros de mercurio y con las extrasístoles seguía igual, el gradiente
de No, subía. 200, ahora Sí, tenía 20. 20. Y luego la insuficiencia mitral tan grave que tenía la viejita, al hacerle el disparo en el ventrículo izquierdo con el cateterismo, le había desaparecido la insuficiencia mitral. Entonces esa señora se fue al segundo día, tercer día, a su casa, y si le hubieran operado y si le hubieran intentado cambiar las dos válvulas, pues él se hubiera muerto en la sala. Entonces, por eso lo que es importante, por eso para mí es muy importante la clínica, la exploración física, porque ahí es cuando uno dirige hacia dónde debe de... Ahorita estoy hablando de soplos, lo mismo puede ser de síncope neurocardiogénico, lo mismo puede ser de una prueba de esfuerzo para demostrar isquemia o demostrar alguna otra cosa. ¿Sí? Es, Sí, este caso muy, muy interesante. Gracias por compartirlo. Pues conjunto un poco todo esto que hemos dicho de la plática, justamente de la clínica, nace el saber qué pedir y qué cuadra y qué no cuadra, y que los estudios, que sin duda la tecnología es importantísima, son complementarios a lo que el Como diagnóstico conclusión, médico está. la historia clínica no debe ser en línea. Hay que oír a los enfermos, hay que explorarlos, hay que tocarlos, hay que buscar los diagnósticos, hay que buscar los No, diagnósticos, porque solo se encuentra lo que se busca. sin duda. Y lo que se conoce, por eso hay que enseñarse muy bien, hay que saber qué estamos buscando primero, y para eso educar. Y yo le agradezco muchísimo, de verdad, que haya estado con nosotros este día para platicar un poco de lo que hay detrás de toda esta historia, de este personaje, porque es una persona extremadamente importante en la cardiología mexicana, y por eso conocer un poco de esta parte humana, de qué lo motivó, de qué lo llevó, de cómo fue, era muy importante para nosotros compartirla conmigo y con el resto. Y yo de verdad quiero agradecer muchísimo este tiempo. Para mí es increíble poder haber llevado desde verlo como, lo reitero, lo digo así, como un rockstar, como alguien prácticamente que uno se acercaba, que le pidiera un autógrafo, y hoy tenerlo sentado aquí junto a mí y que hayamos compartido, porque de verdad que hay una estima mutua, y agradecerle que usted ha tenido detalles que ningún otro ha tenido. Yo recuerdo perfectamente bien verlo entrar el día que nació mi hija al cuarto de mi esposa para visitarnos, porque había nacido mi hija. Son cosas que yo jamás hubiera pensado si voy en retrospectiva, jamás lo hubiera pensado, y que alguien a que yo le pedía un autógrafo algún día fuera a entrar al cuarto donde estaban haciendo uno de los momentos más importantes de mi vida. Y eso habla de la calidad del ser humano que es usted, independientemente de lo importante que es en la cardiología del ser humano. Y eso de verdad que lo estimo muchísimo, y son momentos, son recuerdos que siempre tendré, y que han sido muy importantes para mi formación. De verdad se lo agradezco. Epílogo. El agradecido soy yo. Y estoy feliz de que todos, tengo alumnos tan brillantes, que me han superado, pero en todo. Y eso es lo que para mí es un éxito, que mis alumnos me superen. Ese es el éxito. No es que uno siempre sea no. Si yo tengo alumnos que me superen, cumplí lo que yo quise, tener alumnos que sean mejores que yo. Y tú, como muchas gentes de tu generación y de otras generaciones, así son. Entonces yo me doy por satisfecho. Gracias, gracias de Gracias. verdad, doctor Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado la entrevista como la disfruté yo. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y seguir las entrevistas, que como hoy tratamos de buscar gente tan relevante para uno como para la cardiología y para todos ustedes, y que vengan a platicar y a compartirnos un poquito de su experiencia y de sus conocimientos. Muchísimas gracias, y seguimos las siguientes episodios de Un Café con el Experto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.